hijos pródigos. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Introducción. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la del hijo pródigo. Quisiera recordar lo que es una parábola. En geometría es la unión de dos puntos con una línea curva. Tomando esa figura, la literatura llama así a un relato en el cual, en lugar de dar una regla, se da un ejemplo que hace pensar para aprender. Y la lógica, según la teoría de la semejanza, declara que si los elementos de dos planteamientos son semejantes, sin importar la diferencia en el tamaño de los mismos, las conclusiones de uno se pueden aplicar al otro. Así, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Él quería que al oír la historia de un padre y sus dos hijos, cada uno de nosotros pudiéramos pensar si había algo que aprender de ella para aplicarlo en nuestra vida. El primero que aparece es el llamado hijo pródigo. A mí me costaba trabajo entender por qué le llamaban así, pues el significado positivo de pródigo es, entre otros, generoso, desprendido, dadivoso, espléndido, productivo o abundante. Pero después aprendí que también se aplica a aquel que desperdicia y consume sus bienes en gastos inútiles o sin medida, al que derrocha, despilfarra o malgasta. Así que podríamos llamar pródigo a quien desperdicia lo que tiene. En esta historia encontramos realmente dos hijos pródigos. Esta enseñanza de Jesús es viva para cada generación, pues como escribiera Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y muchas personas se alejan, rechazan la relación paterna, y a pesar de que Dios nos ha hecho hijos suyos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros también nos apartamos de Él y de su voluntad. El hijo pródigo inicia la historia diciendo: un hombre tenía dos hijos, y el menor, sin derecho alguno, pues el padre no había muerto, pidió su herencia, pues deseaba vivir lo que estaba afuera de su casa. El padre le dio dinero, que malgastó viviendo perdidamente. Las consecuencias llegaron, y en lugar de felicidad, recibió sufrimiento, pues se le acabó el dinero, y su soledad y miseria llegaron a tal grado que aún deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Codiciaba hasta las bellotas que comían los cerdos que cuidaba, único trabajo que pudo encontrar. El mundo le ofreció algo que no le dio: satisfacción, por lo cual se arrepintió. Y en la Biblia vemos cómo trata Dios con el arrepentimiento. El ladrón que murió a un lado de Jesús fue perdonado cuando le reconoció como Salvador, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O cuando el castigo a la mujer adúltera, él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, salvándole la vida. Pero
También hubo un joven rico que, aunque lo buscó, cuando Jesús le dijo que vendiera lo que tenía para darlo a los pobres, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Él amaba más sus riquezas que hacer la voluntad de Dios. Cuando el hijo menor de nuestra historia, arrepentido, decidió regresar a su padre, éste lo vio aún de lejos y fue movido a misericordia. Movemos a misericordia a Dios cuando nos humillamos, cuando decidimos vivir para Él, regresando a donde perteneces. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Jesús dijo de ti y de mí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú no perteneces a la escasez, al dolor o a la enfermedad. Perteneces a Dios, tu proveedor, tu sanador, tu libertador. Ahora, el Padre, al ver a su hijo que regresaba, no lo castiga ni lo rechaza. Hace fiesta, le da ropa nueva y un anillo con el que le regresa la autoridad. Así es en el cielo. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Él volvió arrepentido a la casa de su padre, donde había alimento, paz y bendición, donde tenía una familia, donde podía comer lo que quisiera y estaba seguro. Pasó de codiciar la comida de los cerdos a comer de un becerro gordo. Así es el Señor. Por eso dijo el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero regresar a casa es una decisión que cada uno toma. El fin de la historia de este hijo es maravilloso. Después de aprender la lección, regresa derrotado a la casa que nunca tuvo que haber dejado. Pero existe un integrante de la familia que no entendía lo que pasaba y no aceptaba que su padre se comportara de la forma que lo hizo. El otro hijo pródigo. Es bueno reflexionar sobre el hijo mayor, quien nunca dejó la casa de su padre. Este puede representar a aquellos que han asistido a la iglesia toda su vida. Creen que hacen grandes sacrificios por el Señor, que han entregado muchas horas para apoyar el trabajo de la iglesia, aunque Él nos ha dicho: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere que, como ocupación central de su vida, su centro sea: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O en otra traducción: conforme vayas caminando, platica de Jesús y las buenas noticias de salvación. Este protagonista, cuando su hermano regresó, se enojó y no quería entrar a la fiesta. Veamos algunas de sus características que nos sirven de advertencia. Él estaba cerca de la casa, pero lejos del Padre. 2. Era crítico. Muchas cosas no le parecían y por ello vivía amargado y miserable. Cerca, pero lejos. Cuando el hijo mayor preguntó por la fiesta, le contestaron: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él no estaba en la casa o presencia de Dios. La casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Y a pesar de acercarse a ese lugar, no entró. El único modo en que alguien puede entrar a la casa de Dios es por medio de Jesús. Él estaba cerca de la casa, pero fuera, pues dice la Escritura, y su hijo mayor estaba en el campo. No es lo mismo estar en el campo que estar en la casa gozando de la presencia del Padre. La casa es la presencia de Dios. Y en otra parábola Jesús dice, el campo es el mundo. Puede que hayas estado muchos años asistiendo a la iglesia, pero en realidad aún vives en el campo, que a pesar de conocer la Biblia, todavía estás más interesado en las cosas de este mundo, obtener buenas calificaciones, ganar buen dinero, divertirte. Y aunque por mucho tiempo has ido a la iglesia cada culto, tu corazón aún extraña y busca al mundo. Asistes a los cultos, pero no tienes comunión y compañerismo con Dios. Así era el hijo mayor. Él nunca había dejado físicamente la casa, pero no estaba cercano a su padre. Estaba emocionalmente alejado de él, tal como su hermano menor lo había estado. ¿Estás aún en el campo? ¿Qué pasará si mueres ahí? Este hijo parece recordar a quienes tienen un profundo conocimiento de la Biblia y son teológicamente sanos, pero nunca han conducido a una persona a los pies de Cristo. Mucha teoría, pero un corazón vacío por las almas perdidas. Mucho tiempo. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Su reclamo era tantos años, pero ¿realmente estaba sirviendo a su padre? Según las costumbres orientales, el hijo mayor era el heredero de toda la riqueza del padre. Él en realidad estaba trabajando para su futuro. No solo administraba toda la riqueza, sino que ésta estaba a su disposición y sería suya cuando el padre muriera. Hay quienes viven en el campo y vienen a la casa, pero no están realmente con el Padre. No consideran ni serio ni necesario cumplir su orden de hablar de las buenas nuevas de salvación y piensan que con asistir a los cultos de su iglesia o querer portarse bien es suficiente. Él dijo, no habiéndote desobedecido jamás. Su propia imagen era la de un hijo obediente, de un hijo bueno, que no desobedecía al Padre. Pero sus reacciones nos muestran a una persona resentida, amargada y envidiosa. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. A quien criticaba era a su padre. Quería que las cosas se hicieran como él pensaba y no como Dios dice. Y entre nosotros posiblemente veamos, o aún peor, seamos uno de quienes, aunque su vida espiritual es un fracaso, irónicamente piensan que las cosas deben hacerse como ellos creen y que sus ideas solucionarían muchas cosas en la iglesia. Eso sí,
sin comprometerse a participar. Vive como pobre. Él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quienes viven en el campo tienen todo a su disposición, son poseedores de grandes bendiciones de Dios, pero no las disfrutan. Son muy talentosos, pero su envidia, su rencor y sus celos los vuelven resentidos. Quieren la fiesta para ellos, pero les molesta cuando se celebra o perdona a otro. Quizás te preguntes, ¿qué más quiere el Señor? Si vengo a los cultos de la iglesia, pero asistir, participar en sus actividades, no te salva. Solo hay un modo, y Jesús lo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puede que sigas en el campo y solo vengas cerca de la casa. Este hijo no podía cambiar si no salía del campo y entraba en la casa de Dios. Puedes estar mirando hacia adentro, no importa en cuántas actividades participes. Tú puedes decir: yo no quiero estar afuera, quiero entrar a la iglesia. Primero tienes que poner a Dios por delante en tu vida, no hay otro modo. Regresemos a nuestra historia. Dios dice que el hijo mayor oyó algo diferente en la casa, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, pero él no era parte de ello. Su corazón estaba fuera, como sucede con quienes, aunque su cuerpo esté en el edificio de la iglesia, siguen en el campo. Está en ella, pero no es de ella. La música y la danza significan gozo, y la Biblia está llena de momentos de gozo. En el ejemplo de la moneda perdida, la mujer dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ella está llena de alegría por encontrar su moneda perdida. En el ejemplo de la oveja perdida, el pastor dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora es una fiesta de gran gozo, llena de música por el retorno del hijo perdido. Pero el hijo mayor, que no podría entrar en este gozo, se quedó afuera. Puede oír la música, pero él está afuera, a disgusto. Entonces se enojó y no quería entrar. Sabemos lo que pensó del padre, que era blando, pues si por él fuera, habría corrido a su hermano. ¿Pero qué pensaba de éste? Seguramente en su cabeza decía: él no puede cambiar. ¿Por qué te emocionas, padre? Yo no quiero entrar, todo esto es falso. Pero ve cómo se quedó este pobre hijo, solo, afuera, lleno de enojo y orgullo, sin esperanza ni felicidad interior. Sin duda pensó que su hermano regresaría al pecado de nuevo. Pero tú estás parado afuera, enojado, porque si te quedas como el hijo mayor, no habrá esperanza para ti. La humildad del padre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En la parábola, el padre representa a Dios. Cuando tú no quieres venir a Cristo, el Padre sale y te ruega que entres. Dios te ruega, te implora, te llama a aceptar a Cristo, quien dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La palabra griega traducida por rogaba es parakaleo, que significa invitar o llamar para.
Y los estudiosos dicen que es un verbo que está en forma imperfecta, algo así como un ruego continuo. Dios sigue llamando al hijo mayor para que entre, y Dios te ha estado llamando a ti a entrar a su presencia, primero para que seas salvo, después para que sirviéndole goces de sus bendiciones. En otra parábola, el Señor enseña que así como el hombre hizo una fiesta de bodas y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, Él te está llamando hoy. Quiere que entres a su presencia a disfrutar con Él, pues ya todo está preparado. Jesús nunca te desilusionará. Él no te dará promesas falsas. Él está con sus brazos abiertos, rogándote que vengas. Te recibirá y te salvará de tus pecados. Consolará tu corazón, te llenará de gozo, limpiará tu pecado y convertirá tu alma, dándole un sentido a tu vida. Él te dará descanso porque prometió que lo haría. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Conclusiones. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. No perteneces a la escasez, al dolor o a la enfermedad. Perteneces a Dios, tu proveedor, tu sanador, tu libertador. Hoy, tú como el hijo menor, puedes mover la misericordia de Dios. Reconoce que hay cosas que debes abandonar en tu vida, y cuando, humillado, decidas vivir para Él, Él te regresará a donde perteneces. Tú no eres del mundo. No puedes seguir deseando las bellotas que se les daban a los cerdos, si el Padre te ha preparado un banquete. Pero qué difícil el papel del Padre. Quisieras que tus hijos aprovechen las experiencias y sigan tus instrucciones, pero lo único que queda es rogarles que entren a la comunión con Dios. El hijo mayor estaba muy cerca de la casa, pero lejos emocionalmente del padre. Por eso era crítico y muchas veces amargado y miserable. Él vivía creyendo que servía a su padre, cuando en realidad se servía de su padre. ¿Cuántas veces vamos humillados ante el Señor cuando tenemos un problema y le pedimos que nos ayude? Le rogamos desde el fondo de nuestro corazón, pero en cuanto pasa la emergencia, regresamos a nuestros asuntos. Solo nos servimos de la misericordia del Padre Celestial. Él, con mucha facilidad, criticaba a su padre. Quería que las cosas se hicieran como él pensaba, aunque declara irónicamente que su vida estaba vacía, que era un fracaso. En la iglesia, ¿cuántos con pobres vidas espirituales piensan que las cosas deben hacerse como ellos creen y que sus ideas solucionarían muchas cosas, pero no se comprometen? Vives como pobre. Quizá no te has dado cuenta que todas las riquezas de Dios te las ha dado. Pues como escribió Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estás a la defensiva y aunque eres poseedor de grandes bendiciones, no las disfrutas. Tus talentos se desperdician por la envidia, el rencor y los celos, y te has vuelto resentido. Quieres la fiesta para ti, pero te molesta cuando se celebra o perdona a otro. No quieres entrar a gozarte con tu Padre,
Él piensa que el arrepentimiento de su hermano es falso y que regresaría al pecado de nuevo. Por eso se queda solo, afuera, lleno de enojo y orgullo, sin esperanza ni felicidad interior. Pero tú no te pares afuera, enojado, triste, solo, porque si te quedas como el hijo mayor, no habrá esperanza para ti. Y un momento difícil y trascendente es cuando el padre le ruega que entre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando tú no quieres venir a Cristo, el Padre sale y te ruega, te implora, te llama a aceptar a Cristo, quien dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y cuando no quieres entender que el único sentido de la vida del cristiano es hablar de la salvación a otros y llevarlos a los pies de Cristo, te pierdes de su comunión y su fiesta. Muchos nos alejamos de Dios, abandonamos la casa de nuestro Padre donde lo teníamos todo, principalmente su amor, y como este hermano egoísta, envidioso y rencoroso, no disfrutamos de las bendiciones de Dios, y menos queremos ver a otro disfrutar de lo mucho que Dios tiene para darles. Dios bendiga su palabra.